2 capuchinos medianos, uno con poca azúcar y el otro con 2 cucharadas. Pues sí, rápido. Tengo que llevarlo con mis jefes. No, espera. Que sean 3 en vez de 2. Sí, 3. El señor Chevalier necesita extra azúcar en su café. Si puedes hacer que le dé diabetes, mejor. Ok, serían 10,50. Aquí tiene. ¿Imprimiste los archivos que te envié anoche? Hecho. ¿Respondiste a los correos que te pedí? Hecho. Perfecto. Traje una de tus barras de chocolate favoritas. ¿Cómo sabías? Si no organizara el dinero, la mitad de nuestros ahorros se habrían ido en esas barras de chocolate. Y son lo mejor. Me casaría con una. Esta es la segunda entrevista este mes. Nos está yendo muy bien. Bastante, diría yo. Aunque no sé qué haremos respecto al siguiente libro. Solo es un bloqueo de escritor. Tendremos que reubicarnos, buscar nueva inspiración. Ya pensaremos en algo. ¿Dónde rayos está Kirk? Jefes, disculpen sus cafés. Tarde. Esta es la tercera vez. Lo siento, jefes. Y por favor, demos la bienvenida a los autores Nicolette Vian y Hammer Chevalier. Bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí en River High, señora Vian, señor Chevalier. El placer es nuestro. Muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias a ustedes por aceptar. Ojalá puedan firmar mi libro al terminar la entrevista. Lo haremos con gusto. Soy una gran fan de ustedes dos, pero bueno, empecemos con las preguntas. La primera pregunta sería respecto a su último libro. ¿Qué los inspiró para escribir su último libro, Sed Eterna? Bueno, sucede que ambos disfrutamos de leer mucho. Y un día mi compañera, la señora Vian, me contó que leyó un artículo acerca de vampiros en Nueva Orleans y, desde luego, teníamos que ir a investigar. Y hay cafés de vampiros y muchas historias que te cuenta la gente del lugar. Entiendo. Entonces, ¿esto quiere decir que Sed Eterna es basado en hechos reales? No realmente. El lugar te contagia de esa vibra vampiresca, lo que nos hizo querer escribir una historia al respecto, ya que ambos amamos a los vampiros. Y Nueva Orleans es un lugar perfecto para inspirarse y escribir acerca de ellos. Entiendo. Entonces, ¿viajaron allá solo para escribir esta novela? ¡Qué inspirador! Normalmente viajamos a donde nuestra intuición nos indique. Ya veo. Tenemos una pregunta del público de uno de sus fans. Es un poco personal. ¿Les importaría responderla? No para nada. Con gusto lo haremos. Así es. Pregunta Emily. ¿Qué no la señora Vian tenía hijos adolescentes? ¿Cómo es que pueden viajar tanto sin tener problemas en la escuela? Oh, bueno, entiendo de dónde viene la pregunta. Realmente mis hijos se encuentran en el Instituto Le Rosey en Suiza. Entonces ellos viven en el campus desde hace mucho, lo que me permite viajar. Wow, Le Rosey es un instituto muy prestigioso. Y tenemos otra pregunta de Jackson. Dice, ¿cómo decidieron crear su editorial? Son muy exitosos en poco tiempo. Soy su fan. Saludos desde Italia. Te enviamos saludos desde Nueva York, Jackson. Pues es una historia muy buena si me la preguntas a mí. ¿Te parece bien si yo la cuento, Nick? Claro. Adelante. Bueno, sucede que todo inició en el juzgado. ¿En el juzgado? Así es. Como algunos sabrán, yo también estudié la carrera de arquitectura. Actualmente no la estoy ejerciendo a tiempo completo. Me estoy dedicando completamente a este proyecto, pero me encanta visitar mis obras pasadas. Y un día visité el juzgado Chevalier. Un juez ahí, que era amigo mío, me invitó por un café en su oficina. Y bueno, estaba ahí pasando por el lugar y veo a una mujer súper loca, enojada y desesperada. Te faltó decir deslumbrante, asombrosa, increíble mujer. Bueno, el punto es que no era un buen día para el hombre que estaba hablando con esa mujer, así que me acerqué a ver por qué tanto alboroto y veo a la periodista más famosa que yo conocía, así que desde luego estaba en shock. Y bueno, le pregunté si se encontraba todo en orden. Y esa periodista era Nicolette Vian. Y bueno, ¿y por qué sucedió eso? El hombre no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Era demasiado lento. Yo solo quería divorciarme lo antes posible. Disculpe, ¿usted estuvo casada con el actor William Stone, el famoso actor de Hollywood? Recuerdo aún el escándalo en la televisión cuando él le fue infiel. Sí, así es. Y bueno, ahí fue cuando llegó Hammer. Le conté lo que sucedía y me acompañó en el proceso de conseguir un abogado. Ahí nos hicimos amigos y me apoyó cuando estaba tan alterada porque justo había encontrado a William con su secretaria. Dios, qué drama. ¿Entonces así empezó su amistad? Exactamente.
Y bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos muchos gustos en común y decidimos que estábamos listos para una nueva etapa de nuestras vidas: abrir una editorial. Ambos amamos la lectura y la escritura. Aparte, era perfecto. Yo soy viudo, mis hijas mayores. Tengo toda la libertad de viajar, y ella divorciada y sus hijos en el Instituto Le Rosé, era la oportunidad perfecta para empezar nuestros viajes de escritura. Es una muy buena historia. Debe ser asombroso viajar, inspirarte y simplemente escribir lo que esté en tu mente. Realmente los admiro. ¡Ja! Ese día casi matas a Charlie. ¿Lo recuerdas? Yo creo que no recuerdo eso. Tenía mucho que no pasabas a saludar, Chevalier. Por fin viniste a ver a este viejo. He andado ocupado con un puente que estamos haciendo en la ciudad, pero ya por fin pude venir. Yo cuidé a mi madre en sus últimos días de vida. Yo merezco quedarme con los terrenos. ¿Eso qué? Yo también soy su hijo, merezco lo mismo. Solo eres un interesado. Jamás ibas a verla. ¡Eso no es cierto! Es la verdad. Nunca te importó mi mamá, solo eras un aprovechado y te aparecías para pedirle dinero. Eres una chismosa. ¿Qué te importan los terrenos? Tú tienes un buen trabajo. ¿Eso qué tiene que ver? Dios mío. Bueno, su esposo le dejó la casa de Malibú, la casa de Miami. También le dejó la colección de estampillas y... Ay, Michael, ¿cómo te extraño? Oiga, disculpe, ¿me dejó el departamento en Dubái? Déjeme revisar. Creo que de ese no menciona nada en el testamento. Maldito Michael. Buenas tardes, necesito asesoría legal. Señora, ¿qué le pasa? Estaba sentada yo aquí primero. Como bien dijiste, estabas. Oiga. Necesito llenar unos papeles para divorcio en este instante, por favor. ¿Que no escuchó? Dije que necesito llenar papeles para divorcio en este instante. Disculpe, señora, tiene que esperar su turno. Estaba atendiendo a alguien más y... Y bien, ¿me dará los papeles o no? No tengo todo el día, señor. Dios, ¿por qué estás tardando tanto? Solo es que me des los papeles. Sé que hay formularios que debo llenar. Necesito hablar con tu superior. No, señora, no es necesario de verdad. Solo que necesito que espere su turno. Por favor, no llame a mi jefe. ¡Hey! ¿Qué está pasando? Señor, solo le pedí que me dé los formularios. Señora, ¿está usted bien? Todo está en orden, señor. ¿Por qué no Un le sabía? segundo. ¿Es usted la periodista Nicolette Vian? Y usted es Hammer Chevalier, el arquitecto, graduado de Yale, clase del 92. Es un gusto conocerla. El gusto es mío, caballero. Por lo visto me tienes bien ubicado. Pues claro, tus construcciones son bastante famosas, incluyendo este juzgado, y sería mala periodista si no supiera todo eso. Pero no pensé que estuvieras justo aquí ahora. ¿Coincidencia o destino? En fin, ¿qué te trae por aquí? Por fin tengo el honor de conocerte. Salí a pasear y pensé en entrar y pedir unos formularios, que nunca me dieron. Charlie, ¿por qué no atendiste a la señora Vian antes? Espero que te disculpes con ella. Por favor, dale sus papeles. Sí, señor Chevalier. Lo siento, señora Vian. Y bueno, ¿quién se queda con los terrenos? Claramente yo cuidé a mamá. Pero yo también tengo derechos. Odio mi trabajo. Y... bueno, hablando en serio, ¿qué te trae por aquí? Honestamente es una larga historia si se la cuento. No se preocupe, yo la escucho. Bueno, en resumen, mi esposo William me engañó. Acabo de atraparlo engañándome, y ya lo sospechaba, la verdad. Te habías casado con ese actor, ¿no? William Stone. Así fue, lamentablemente. Espera. Estoy seguro que él fue mi compañero de la universidad. Es un idiota, tú no tienes culpa de nada. Sí, bueno, por eso vine aquí. Acabo de enterarme y quiero divorciarme. Entiendo. Conozco a algunos abogados buenísimos, pero ahora deberías calmarte antes que asesinas al pobre de Charlie. Te invito a un café. ¿Te gusta, cierto? Solo con mi oxígeno. Lo tomaré como un sí. Es un sí. Gracias, Hammer. Ven, vamos. Buenas tardes, ¿qué van a pedir? A mí deme una sidra de manzana y una rebanada de cake roll de Halloween. ¿Me puedes dar un latte caliente con arte latte de Halloween? ¿Y un brownie? Anotado, en un momento se los traigo. Muchas gracias. Veo que tienes una obsesión.
O más bien problema con el café, ¿cierto? Claro que no. Puedo parar cuando quiera, pero no quiero. Claro. ¿Te gusta Halloween, cierto? Me encanta. Supongo que a ti también. Sí, es la mejor época del año. ¿Sabes? Estaba pensando y parte de mi carrera la hice en Yale también. Nunca nos encontramos por ahí. Distintas clases, distintos horarios. Interesante. Se lucieron. Bueno, siempre lo hacen. Muchas gracias, Ross. No es nada. Me encanta ir a sus eventos cada que puedo. Tiene como 3 años que abrieron su editorial y ganaron tanta audiencia tan rápido. 3 años ya. Qué rápido que pasa el tiempo. Parece que fue ayer. Es la mejor decisión que hemos tomado. Amo ser arquitecto y ella amaba trabajar en su periódico. Pero a este punto de nuestras vidas, viajar y escribir ha sido algo que queríamos vivir. Me alegro tanto por ustedes. En fin, hermana, estamos en contacto. Sabes que puedes llamar cuando sea. Claro, y así será, Ross. Saluda a mamá por mí. Y quiero que saquen todos estos muebles de aquí. Vamos a poner además una televisión plana acá y... ¡derriben esa pared! Son muchos cambios y es una construcción histórica. ¿Estás seguro? Fue hecha en el siglo XVIII y... ¿Acaso te pedí tu opinión? Es mi propiedad después de todo y quiero que todo esté a mi gusto. ¿Lo vas a hacer o no? ¡Qué incompetentes son todos! Ya llamé a todos los diseñadores de la zona y se niegan a remodelar porque es histórico. ¿Quién es el mejor? ¡Yo soy el mejor! ¡Sí, yo lo soy! Uf, me siento mucho mejor. ¿Qué fue eso? ¿Ladrones? Sal de ahí, inútil. No seas cobarde. ¿Pero qué? ¡Me largo de aquí! ¡No! ¡No volveré a pisar este lugar maldito! El desayuno está listo. Traje el periódico. ¿Cuál trajiste esta vez? New York Times. Excelente. ¿Cuántas tazas de café llevas hoy? No te preocupes por eso. Ten la mitad. Luego intercambiamos. Bien, pero no te acabes los crucigramas. Lo pensaré. No puede ser. Mira. ¿Qué pasa? Mira la página de bienes raíces. La Chateau de Senevier. ¿Está en venta? Pensé que la había comprado ese modelo famoso. Sí, pero no es solo eso. Mira el precio. Es imposible que una de las mansiones más históricas de Europa esté a ese precio. Exacto. Es muy extraño. Parece como si alguien quisiera deshacerse de la casa desesperadamente. ¿Y estás pensando lo mismo que yo? ¿Tú estás pensando en lo mismo que yo? Tenemos que comprar la mansión. Ahora mismo. Es perfecta. Es la casa que siempre soñé. Lo sé. También la mía. Además, quizá esto nos inspire. Vivir en Francia. El paisaje de ese lugar. Así es. Resolverá nuestro bloqueo de escritor. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué no vamos a verla ya? ¿Te refieres allá como justo ahora? Exactamente. Ok, vamos ya. Ya. Solo empaca lo más importante y vámonos. Bien. Llamaré para que preparen el jet privado. Ok, corre rápido. Kirk, llama al piloto de nuestro Bombardier Global Express. Pídele que esté listo para salir en 2 horas. Vamos a Francia. Que tengan listo el café de la señora Vian al llegar, por favor, y agréguenme una bandeja con variedad de chocolate Pierre Marcolin. Ok. Entendido y anotado, señor Chevalier. El avión estará listo en 2 horas. Que tengan buen viaje. Espera, Ham. Creo que se quedó Gilmore puesto en la tele. Ahí lo apago. ¡Listo! ¡Vámonos!
Por fin llegamos. Wow, es muy hermosa. Definitivamente lo es. Preguntemos si podemos pasar. Mira, hay trabajadores sacando cajas. Buenas tardes, disculpe. ¿Es posible pasar a conocer la mansión? Claro que sí, de hecho recién la pusieron en venta y ustedes son los primeros en llegar a preguntar. ¡Qué rápidos! ¿Son ustedes Nicolette Vian y Jammer Chevalier? Sí lo somos. Y bueno, este es un lugar por el que vale la pena el viaje. Muchas gracias. El placer es mío. Los admiro mucho a ambos. Qué amable es usted. Si nos permite, pasaremos ahora. Sí, adelante. Madame Vian, Monsieur Chevalier. ¡Wow! Mira todos los detalles. La entrada es impresionante. Ahí está la terraza. Ven, mira el paisaje, es increíble. Es magnífico. Ya estoy imaginando lo lindo que sería vivir aquí. Deberíamos explorar la casa. Vimos fotos, pero no se compara. Ven, sígueme. Sé de un lugar aquí que te va a encantar. Bien, te seguiré. Bueno, sé que desde niña amas estar en bibliotecas y son lugares muy especiales para ti. Por eso oculté que la casa tendría una, como una pequeña sorpresa. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Lista? Sí, estoy lista. Ya muéstrame. Es divina. Ya quiero pasar todo el día aquí. Sabía que te encantaría. Mira, tiene uno de mis libros favoritos, El retrato de Dorian Gray. ¿Qué? ¿Está firmado? Voy a llorar. Y por lo que sé, lo podremos conservar si compramos la mansión. Esto es una locura. Entonces, Nick, ¿qué dices? Hagámoslo. Compremos la mansión. Perfecto. Dios, ya quiero leer todos estos libros. Empezaré ahora. Primero, debemos comprarla. Con todo esto, no alcancé a decirles a mis hijas que volaría a Francia. Lo supuse, te me adelanté. Ya les envié un mensaje a Isa y a Kane. Oh, muchas gracias. ¿Cómo están ellas? Por lo que vi están bien, aunque creo que deberías llamarles y platicar con ellos.